¿Cómo están? Soy Pablo Torres. Vamos a comenzar contándoles que el CERNAC y Enel llegaron a un acuerdo de compensación para los clientes que se vieron afectados por los cortes de luz del pasado agosto tras el temporal. 17.000 millones de pesos es lo que va a tener que pagar la empresa eléctrica a sus clientes. Bruno Paretti nos tiene la información acerca de cómo va a ser este proceso. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas tardes. Hola Pablo, efectivamente, porque son más de 800.000 hogares los que se vieron afectados el pasado 1 de agosto en ese suceso, con las lluvias, con los temporales que afectaron a lo que tú mencionabas, 17.000 personas. Estas personas que este día martes ya recibieron una buena noticia porque entre el CERNAC y Enel, se logró un acuerdo compensatorio en donde se va a recibir estos montos que van a ir por tramos dependiendo los días que sufrieron esta afectación de luz. Y son tramos que van desde el medio, así se llama, medio afectado y extremadamente afectado, que parten desde los 2 a los 4 días y finalizan entre los 10 a 15 días. Pablo, y te voy a entregar el registro de inmediato, porque lo que decía yo, los que van a recibir, por decirlo así, la menor cantidad de ingresos van a ser 40.000 pesos, que son los que tuvieron esta afectación de 2 a 6 días, y los extremadamente altos van a recibir una cifra de 378.000 pesos. Y no solo eso, Pablo, sino que van a recibir un bono, además una bonificación a aquellas personas que colaboraron con este proceso, que iban avisando dónde estaba cortada el circuito eléctrico, y también para quienes hicieron este proceso de manera correspondiente, hicieron presencialmente estas denuncias, y obviamente esta focalización de compensación va para esas personas. Además, hay que mencionar que este acuerdo que genera entre CERNAC y Enel es algo sumamente histórico, así al menos ellos lo detallan, que es el acuerdo en cifras más alto que ha alcanzado CERNAC, y es por eso que con más de 17 millones de pesos la compensación la cifra es bastante alta. Pero pasemos a escuchar lo que menciona precisamente el director del CERNAC y también la perspectiva que tienen desde Enel en esta compensación hasta estos clientes que sufrieron el pasado agosto del 2024. Se van a ver beneficiados con este acuerdo la totalidad de las personas y de los hogares que fueron afectados por este corte de suministro eléctrico. Por otro lado, también se ha aplicado el principio de proporcionalidad. Esto significa que van a recibir las compensaciones cada uno de los hogares conforme a su consumo eléctrico. Al mismo tiempo, se ha enfocado en el principio de la incrementalidad, que significa que se ha focalizado la compensación en aquellos segmentos de la población, en aquellos hogares y familias que sufrieron más tiempo de corte de suministro. Todos los beneficiarios de este acuerdo van a recibir esta compensación sin necesidad de hacer ningún trámite adicional, sin necesidad de reclamar ante el CERNAC, ni de hacer ninguna gestión con la empresa. Después de un arduo trabajo que se extendió por varios meses, estamos muy satisfechos de comunicar que hemos logrado un acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor, el que beneficiará a cerca de 800.000 clientes que fueron afectados por el inédito evento meteorológico de viento y de lluvia de agosto pasado. Una vez ocurrida la emergencia, contactamos proactivamente al CERNAC para acogernos a un procedimiento voluntario colectivo, el que nos permitiera encontrar una fórmula para compensar a nuestros clientes, y ese procedimiento culminó exitosamente. Así es, y lo detallan ellos específicamente acerca de esta compensación, pero vamos, Pablo, a la letra chica. ¿Cuándo van a pagar? Lo que le importa a la gente, estos ingresos que se van a devolver a estas personas que sufrieron esta afectación, se estima que entre junio y julio reciban ese dinero, pero ¿de qué forma? Se preguntan todos. Este dinero va a ser entregado a las personas a través de un reembolso en sus cuentas de luz, o sea, las personas que tengan, lo que decía yo en un comienzo, el reembolso desde 30.000 pesos hacia arriba, podrán tener 1 o 2 meses sin pagar, no como se esperaba gran parte de estos clientes afectados, que esperaban que esto fuera una transferencia o que fueran al banco a recibir esta plata en efectivo. No será así, sino que será un reembolso a través de la cuenta de luz, y que me parece, y según les parece a Enel y CERNAC, es la forma más rápida de hacer esta entrega de devolución de dinero, Pablo. Exactamente, y por eso mismo lo vamos a estar analizando a continuación. Bruno, te agradecemos por tu reporte y también por el detalle acerca de esta compensación por los cortes de agosto pasado. Muchas gracias, Bruno, que estés muy bien.
Y claro, justamente lo queremos analizar a esta hora acerca de cómo es esta compensación, si cumple tal vez el carácter de compensatorio real o si es una situación que llega a un acuerdo y que tal vez la empresa Enel sale ganando en parte. Nos vamos a conectar a esta hora con Lía Rojas, abogada de la Universidad Central y directora de Rojas Abogados, para que nos entregue también su opinión, su análisis acerca de esta compensación. Lía, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. No, gracias a usted por estar con nosotros. A ver, Lía, partamos de la base de lo que dice la ley. ¿Enel se encuentra obligado a entregar esta compensación a los usuarios o es una situación extraordinaria por esta negociación con el CERNAC? No, la verdad es que aquí se ha sometido a un procedimiento voluntario para llegar a acuerdos y así beneficiar a consumidores, y esto lo que trae como beneficio para la empresa es evitar que se le cursen multas aparte de las devoluciones de dinero o compensaciones que eventualmente podría ser obligada a pagar. Por lo tanto, es como podríamos decir, es un acuerdo al que se llega de manera voluntaria con el objeto de evitar un procedimiento judicial que podría traer mayores consecuencias de tipo económico para la empresa. Perfecto, entonces es una situación voluntaria. Esto, por ejemplo, restringe a que los usuarios puedan someterse a otros procesos, por ejemplo, alguien que haya perdido un familiar, porque hubo, si mal no recuerdo, 3 personas fallecidas en la región metropolitana, de que eran electrodependientes, no llegó la ayuda a tiempo, y ahí es una situación que ellos incluso podrían poner demandas penales, civiles, y que eso no les quita fuerza. Claro, de todas maneras, siempre que existe una persona que se sienta que haya sido afectada en sus derechos como consumidor, es decir, no haya podido tener el suministro eléctrico y a consecuencia de ello se haya producido un perjuicio mayor, como bien te dice, la pérdida de familiar, igualmente va a poder iniciar un procedimiento en donde puede pedir tanto que se sancione infraccionalmente, es decir, que se curse una multa a la empresa, y también puede pedir siempre una indemnización de perjuicios a través de una demanda. Es decir, esta persona puede pedir todo concepto de daño, que los daños pueden ser el daño emergente, es lo que la persona gastó a consecuencia del hecho. O sea, supongamos que no tenía electricidad y tuvo que comprar, por ejemplo, un generador, eso la hizo incurrir en gastos que podría sumarlos como parte de la demanda, por ejemplo, gastos médicos que tuvo que pagar y lucros cesantes, es decir, lo que la persona dejó de percibir a consecuencia del hecho, por ejemplo, que no pudo trabajar o estuvo 3 días sin poder generar ingresos, también lo puede cobrar como lo que dejó de percibir como lucro cesante. Y por último, el daño moral, es decir, los perjuicios que se produjeron a raíz de este hecho, como por ejemplo, si es la pérdida de un familiar, ese daño moral causa en la persona un dolor, una aflicción, un perjuicio que tiene que ser reparado. Entonces ese daño moral también puede ser demandado y tiene que ser indemnizado por parte de la empresa. Ahora, Lía, un tema bien importante, abogada, en cuanto a lo que usted decía, de que puede haber una acción penal. Por ejemplo, yo como usuario considero que esta compensación, este monto de dinero que me va a llegar a mí como usuario debido a los cortes de luz, creo que no es suficiente. ¿Puedo pedirle ayuda al CERNAC o el CERNAC, cree usted también en su información profesional, el CERNAC no apoyaría esta medida o no se haría parte debido a que fue el intermediador de un acuerdo justamente con Enel? Claro, lo que pasa es que aquí el CERNAC ya tuvo una participación en el proceso. El CERNAC intervino por todos los consumidores y en virtud de esa intervención logró una mesa de diálogo en donde llegó a acuerdos con la empresa y a raíz de eso obtuvo compensación para los consumidores. Por lo tanto, es poco probable que el CERNAC decida además, por ejemplo, apoyar en una causa judicial que pasa muchas veces, en donde el consumidor demanda, pero a veces el CERNAC también demanda en nombre del consumidor. Ya no necesariamente la persona, el CERNAC actúa como un intermediario, sino que también apoya muchas veces a los consumidores, interponiendo también demandas en nombre de ellos, pidiendo las correspondientes indemnizaciones. Pero en este caso, CERNAC ya se adelantó a eso y es por este motivo que finalmente se llega a un acuerdo en donde se determina una compensación colectiva para los consumidores. Por lo tanto,
el consumidor que estima que no ha sido compensado o no ha sido reparado en sus perjuicios, siempre va a tener a salvo una acción judicial, pero ya de manera individual. Ahora recordemos algo muy importante, que en estas causas sobre derechos de los consumidores no se requiere contar con un abogado para poder interponer la demanda en el tribunal. Basta con que la persona vaya al tribunal de policía local de su comuna, en donde existen unas especies de formulario en donde la persona llena con sus datos y esto hace las veces de una demanda para poder reclamar todos estos perjuicios. Ahora, abogada, y qué bueno que usted lo aclara, no es necesario que un usuario, un cliente finalmente, ponga una demanda, sino que al juzgado de policía local pueda acudir. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, estoy aquí pensando justamente en la situación de un kiosco o tal vez un mini market, donde hay una figura, una razón social, no hay una persona justamente, sino que hay una razón social que se utilizó para este mini market. ¿Puede ese mini market acudir a las mismas instancias de una persona natural o ahí sí tendría que armar una causa civil para perseguir una indemnización mayor? Mira, esa es una súper buena pregunta, porque lo que pasa es que teniendo en cuenta la calidad, por ejemplo, de las pymes. Sí, abogada. Perdón, sí, teniendo en cuenta la calidad de las pymes, lo que hace la ley del consumidor es decir que aquellas empresas que sean micro y pequeñas empresas tienen también la calidad de consumidores. Solo las empresas que ya son medianas o grandes escapan de la ley del consumidor. Por lo tanto, si es una pequeña empresa, igualmente podría recurrir al tribunal y demandar los daños. Perfecto, ya, eso es un muy buen punto para que también las personas que, por ejemplo, porque nosotros tuvimos obviamente conversación con muchos también comercios pequeños, un negocio de la esquina, por ejemplo, perdieron mercadería, perdieron incluso algunos equipos y eso también los complicó mucho. Ahora, abogada, también muy importante, estas compensaciones van a llegar en modo de descuento justamente. Cualquier otra situación no están inhabilitados los usuarios para poder ejercerla. Y ahí también usted, según su apreciación, ¿la justicia podría ponerse del lado de los usuarios o de las empresas en caso de que sea necesario? O la verdad es que estos acuerdos a veces le quitan suelo también ante las cortes, diciendo ya hubo una compensación más allá de que sea voluntaria, más allá de que sea un acuerdo con el CERNAC, pero ya hubo una medida compensatoria hacia el usuario. Lo que pasa es que ahí lo que podría hacer el tribunal es estimar que en parte la indemnización de perjuicios ha sido cubierta, pero lo que podría hacer, por ejemplo, es descontar esa suma de dinero de aquello que el tribunal ordene pagar en un juicio, pero en ningún caso podría considerar que ya la indemnización está cubierta, porque esto del daño es muy subjetivo. Como bien tú decías, hay casos de personas que sufrieron hechos trágicos a raíz de estos cortes de luz que se produjeron, por lo tanto ningún caso es igual a otro. Ahora, podemos ver que quizás hay un colectivo de casos similares que podrán considerar que ya están compensados en esa indemnización y a consecuencia de ello decían no iniciar acciones judiciales. Pero si alguna persona inicia la acción judicial, eventualmente el tribunal podría descontar del monto de indemnización lo que ya fue pagado por parte de la empresa. Perfecto. Ahora la empresa lo que va a hacer es decir que el monto ya fue compensado y defenderse en ese sentido, pero el consumidor por su parte también tiene algo de razón y es el tribunal finalmente el que debe decidir, pero por lo menos en la experiencia dice que los tribunales son bastante pro consumidor, así que la gente no pierda la fe de que puede ir al tribunal y ejercer su acción judicial. Perfecto, sí, hay proconsumidores, pero claro, como hay instancias también de apelación, ahí a veces también se puede alargar mucho más todo esto. Lía Rojas, abogada de la Universidad Central y también directora de Rojas Abogados, muchas gracias por este contacto con Chilevisión Noticias. No, a usted, muy buenas tardes. Que esté muy bien, cuídese. Vamos a